Vamos a entrar con nuestro estudio de esta noche titulado El Yom Kippur, entrando al tercer velo del lugar santísimo, hermanos. Yom significa día, Kippur significa expiación, purificación y también tiene una connotación de juicio. Dentro del tercer velo solo hay un mueble que es el arca, y dentro del arca estaban las tablas de la ley. La tapa del arca, conocida como propiciatorio, tiene dos querubines, y en medio de esos dos querubines se manifestaba lo que la tradición judía llama la Santa Shekinah, que era una luz de gloria que simbolizaba la presencia de Dios, hermanos. Muy bien, que hemos estudiado, bueno, yo tuve que cambiar el tema, hermanos, que se anunció, ¿verdad? Ya estudiamos el día domingo sobre los 9 santuarios que menciona la Biblia. El día lunes hablamos de el atrio con el tema del Cordero de Dios. El día de ayer estuvimos hablando del lugar santo. Recuerden, en el atrio yo llego a ser salvo, y en el lugar santo Cristo me ayuda a mantenerme salvo. Muy bien, entonces hoy vamos a entrar al tercer velo, a la tercera habitación del santuario con el tema de el día de la expiación, el día del perdón. Vea lo que dice Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Amén. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y como dice, vea lo que el apóstol Pablo dice en varios textos de Hebreos: acerquémonos. Amén. Acércate a Dios. Amén. No te alejes de Él. Mientras haya gracia, mientras haya perdón, decide por Jesús. Acércate pues con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿A qué se refiere? Al bautismo. Amén. Lávate en la sangre de Cristo. Ven a las aguas de la vida a través del bautismo, querido hermano amigo. Muy bien, el lugar santísimo tiene 7 puntos principales. Uno de ellos tiene que ver con el día de la expiación, ya lo vamos a explicar más detalladamente. El otro tiene que ver con el arca del pacto, que era de madera de acacia bañada en oro. Y también tenemos el pecado. Recuerden que dijimos que el pecado es transferible. Entonces ahí se cierra el círculo, ¿saben?, con el lugar santísimo, porque el pecado se originó en Satanás y en él se va a cerrar el círculo. Y eso es lo que se dramatizaba en el día de la expiación. Y saben que al diablo no le gustaba ver ese drama, hermanos, porque le recuerda su triste final. Ya verá usted por qué. La tapa del arca se le llama propiciatorio, era de oro. Recuerden que el oro es un metal puro, pues representa la obra que Cristo hace en el cielo. Tenemos también la sangre del macho cabrío, que era llevada en un recipiente y rociada 7 veces sobre el velo. También se rociaba 7 veces en ese caso sobre el propiciatorio. Tenemos también el incensario. Vea todos los elementos y detalles que tenemos en el lugar santísimo. Y el macho cabrío de Azazel. Bueno, hablemos un poquito, hermanos, del día de la expiación, el Yom Kippur. Muy bien. Saben que en el día de la expiación, hermanos, el sumo sacerdote llegaba y lavaba su cuerpo en agua, y después de lavar su cuerpo se ponía el efod de lino, o sea, el manto o la túnica blanca. Él se ponía esta túnica, hermanos, para poder entrar al lugar santísimo.
Hay algunos detalles o imprecisiones que se han enseñado. Muy bien. El sumo sacerdote se ponía el efod de lino, el manto blanco, la túnica blanca, para poder entrar al lugar santísimo. Este manto se le conoce también como la ropa de humildad, porque él reconocía que dependía de la justicia de Dios para poder estar ante la presencia de Él. Y con este manto es que entraba al lugar santísimo. No entraba con las demás piezas de su traje, como algunos han explicado. No, si usted lee Números capítulo 16, ahí explica, Levíticos, perdón, capítulo 16, ahí explica detalladamente cómo era la ceremonia del Yom Kippur. Después, hermanos, claro, el sumo sacerdote primero pedía perdón por sus pecados. Aquí estamos resumiendo la ceremonia. Después traían 2 machos cabríos. Uno era para Jehová y otro era para Azazel. La palabra Azazel es una palabra difícil de traducir. No se sabe su significado exacto, es como un misterio en la Biblia. Hay algunos que han ofrecido ciertos significados, pero no han sido aceptados como que en la comunidad general, ¿no? Pero se entiende que Azazel era una representación de Satanás. Estaban los 2 machos cabríos y se echaba suerte para ver cuál era el macho cabrío de Jehová y cuál era el de Azazel. Una de las maneras en las que se echaba suerte era que el sumo sacerdote tomaba 2 tablitas. En una tablita decía Jehová y en la otra decía Azazel. A él se las daban, él no sabía cuál era cuál. Él tomaba las tablitas y abría las tablitas frente a cada macho cabrío, y una decía Jehová y la otra decía Azazel. Entonces le ponían un listón en el cuerno a uno de esos machos cabríos para distinguirlos. Digamos que este es Azazel y este es el de Jehová. El macho cabrío destinado a Jehová, hermanos, era sacrificado, porque este macho cabrío representaba a Cristo Jesús. Recuerden que esto es algo interesante, ¿saben? El macho cabrío dentro del mundo pagano representa a Satanás. Recuerden que Jesús también fue representado con una serpiente, ¿sí o no? La serpiente representa a Satanás, pero también representó a Cristo. La serpiente que se alzó en el desierto, ¿se recuerdan? De la misma manera, el león representa a Satanás, pero también representa ¿a quién? A Cristo, ¿sí o no? De igual manera, el macho cabrío representa a Satanás, pero también en esta ceremonia representaba a Cristo, porque el que no conoció pecado, por amor a nosotros se hizo ¿qué? Pecado. Así que el sumo sacerdote sacrificaba al macho cabrío y tomaba la sangre de él en un recipiente de oro y después preparaba el incensario. Entonces el sumo sacerdote se dirigía al lugar santísimo, al cual entraba una vez al año nada más. Y entonces él esparcía incienso en la habitación del lugar santísimo, esparcía humo, y el olor del incienso era una fórmula especial de incienso. El humo era como una especie de velo que lo protegía a él, para que cuando la presencia de Dios, la presencia visible de Dios se manifestara, no lo matara. Entonces, después de eso, hermanos, él con su dedo rociaba sobre el propiciatorio 7 veces la sangre del macho cabrío. Y después de eso, hermanos, el sumo sacerdote, sosteniendo el incensario, se quedaba intercediendo. Amén. Pedía perdón por los pecados acumulados durante un año. Hacía como una especie de confesión, un repaso de lo que el pueblo había hecho mal durante el año, y pedía perdón a Dios. Y cuando Dios le indicaba
el sumo sacerdote, ¿qué hacía? Soltaba el incensario y salía. Salía al lugar santo, salía al atrio, y cuando llegaba al atrio, hermanos, rociaba la sangre del macho cabrío sobre el altar de sacrificio para limpiarlo, pero después ponía sus manos sobre el macho cabrío de Azazel y transfería los pecados. Noten, lo que estaba haciendo el sumo sacerdote era tomar los pecados acumulados de un año para transferirlos al macho cabrío de Azazel. Ya vamos a leer algunos textos acerca de eso. Después, este animal que ya estaba bajo maldición por cargar los pecados era llevado para ser perdido en el desierto, aunque la tradición judía dice que para asegurarse que el macho cabrío no regresara, porque las cabras, hermanos, son animales muy inteligentes, lo despeñaban, lo tiraban por un despeñadero para que muriera. Esta era la ceremonia del Yom Kippur. Bueno, después, hermanos, que el sumo sacerdote oraba por el macho cabrío, él entraba al lugar santo y ahí se ponía sus ropas reales. Con la ayuda de un sacerdote, ¿no? Se ponía el manto azul. Recuerden que dijimos que el color azul representa la santa ley de Dios. Esto significa que el sumo sacerdote estaba consagrado a la obediencia de los santos mandamientos de Dios. El manto azul, hermanos, era el que tenía ¿qué? Las campanitas. Entonces, algunos han explicado que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y se escuchaban las campanitas, y cuando se dejaban de escuchar era porque había muerto. En realidad no hay registro acerca de eso, hermanos. Recuerden que el sumo sacerdote entraba con la ropa blanca, y aunque hubiese entrado con el manto azul, él se quedaba parado orando, hermanos. No se iban a escuchar las campanitas. Las campanitas se escuchaban cuando él estaba finalizando la ceremonia, y entonces cuando se escuchaban las campanitas, los que estaban más cerca del santuario decían: el sumo sacerdote pronto saldrá a bendecir al pueblo. ¿Sí o no? Porque sabían que estaba terminando la ceremonia. Las campanitas vienen siendo, hermanos, como las señales que anuncian la venida de Jesús. Estamos viendo las señales, ¿sí o no? Pronto el sumo sacerdote celestial vendrá por su pueblo, hermanos. Muy bien. Después, el sumo sacerdote se ponía el efod multicolor que tenía el pectoral de juicio. Que era parte de sus ropas reales. El efod multicolor con el pectoral de juicio. El pectoral de juicio, hermanos, tenía 12 piedras preciosas, una por cada una de las tribus de Israel. Y además tenía 2 piedras más que eran conocidas como el Urim y el Tumim. Una era blanca y la otra era negra. Se le conoce como pectoral de juicio porque cuando había que hacerle una consulta a Dios, la hacían a través del sumo sacerdote, y el sumo sacerdote se acercaba a la presencia de Dios y preguntaba: Señor, debemos ir a la guerra. Señor, ¿qué hacemos con esta situación? ¿Hacemos esto o lo otro? Y una de las 2 piedras brillaba. Si brillaba la blanca era sí, si brillaba la negra era no. Y había que obedecer al Señor. También, hermanos, el sumo sacerdote tenía la mitra o el gorrito que él usaba. Y sobre la mitra, hermanos, en su frente, él se ponía la diadema que tenía una inscripción especial que decía: santidad a Jehová, o en hebreo, Kadosh Jehová.
Esto tiene un significado muy interesante de por qué en la frente, pero no tenemos tiempo hoy de explicarlo, hermanos. La vestimenta, este era el traje que usaba el sumo sacerdote. Una vez que se ponía sus ropas reales, salía a bendecir al pueblo, hermanos, porque el pueblo había sido ¿qué? ¿Cuándo dicen amén por eso? Pronto Cristo vendrá por nosotros, ¿sí o no? Muy bien, ¿qué representa todo este ritual, todo este ceremonial, todo este drama profético? ¿Qué representaba? Bueno, hermanos, los 7 puntos del lugar santísimo y su significado en Cristo. El día de la expiación representa, hermanos, que la hora del juicio ha llegado. Así dice Apocalipsis 14, ¿sí o no? La hora de su juicio ha llegado. Escucha bien, querido hermano, amigo. No es que va a haber un juicio. Ya estamos en él, ¿sí o no? El juicio ya inició. Nosotros sabemos que al terminar las 2300 tardes y mañanas profetizadas por Daniel en el capítulo 9, el santuario celestial sería purificado, ¿sí o no? El día de la expiación profético, hermanos. El otro punto tiene que ver con el arca del pacto, hermanos. El arca del pacto nos recuerda que la santa ley de Dios no ha sido ¿qué? Anulada, ¿sí o no? Sigue vigente, ¿sí o no, hermanos? Así dice Mateo 5:17. Ni una jota, ni una tilde pasará ¿qué? De la ley. Muy bien. El pecado, hermano, este es un punto muy importante en el ritual, porque era lo que se debía purificar, lo que se debía eliminar. Levítico 16:21, vaya conmigo a Levíticos 16:21. Ahí tenemos el día de la expiación descrito en detalle en Levíticos capítulo 16, pero vea lo que dice el 21. ¿Qué hacía el sumo sacerdote, en este caso Aarón, cuando terminaba de su mediación? Pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas las rebeliones y todos los pecados. Así los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por medio de un hombre destinado para esto. Note, ahí hay 3 palabras claves en el idioma original hebreo. Ahí usted las puede ver en la traducción español: iniquidades, rebeliones y pecados. En hebreo, usted lo puede ver ahí en la presentación, tenemos 3 palabras claves: hatat, awon y pesha. Hatá es pecado, awon es iniquidad y pesha es rebelión. Y estas 3 palabras describen los grados de hundimiento en el pecado. Hatá significa errar, fallar. Yo queriendo hacer algo bueno, terminé haciendo algo malo. Eso es hatá. Hatá también está relacionado a el pecado por omisión. ¿Cuál es el pecado por omisión? Es cuando usted pudo haber hecho un bien y no lo hizo. Eso es pecado, hermano. Dios le dio la oportunidad de hacer un bien y usted dice, bueno, no hice ni mal ni bien, dice usted. Sí, pero pecó delante del Señor porque pudo haber hecho un bien, ¿sí o no? Cuando usted pudo ayudar a alguien y no lo hizo, pecó. Pecado por omisión, pecado por ignorancia. Eso es hatá. Pero noten la tablita que hemos puesto ahí. Para el pecado de hatá había un sacrificio prescrito y era un cordero. El israelita llevaba el cordero, confesaba su pecado y obtenía el perdón. Amén. El otro, hermanos, es el pecado llamado awon, traducido como iniquidad. Este pecado, hermanos, tiene que ver con pecar con conciencia, pecar sabiendo, pecar queriendo. A diferencia de hatá, que usted hizo un mal sin saber. Usted cometió un error ignorando, no sabía.
Pero Awón es diferente. Awón es cuando usted peca queriendo, planificando el pecado. Si una mujer encuentra a su esposo con otra, eso no es un hatá, ¿sí o no? Él no puede decir, oh, no sabía lo que estaba haciendo. No puede. Eso es un awón. Es un pecado con conciencia, sabiendo. ¿Cómo? Bueno, el pecado desafiante más es el peshá, pero sí, usted puede convertir un awón en un peshá. ¿Por qué? Porque hay un asunto que tiene que ver con nosotros como hijos de Dios bautizados. Nosotros sabemos, ¿sí o no? Por ejemplo, cuando usted transgrede el sábado, saben que los adventistas del séptimo día, los que digamos predicamos del sábado, a veces somos los que más lo transgredimos, ¿sí o no? Pero cuando usted ya tiene tiempo de estar en la iglesia, su awón, su pecado deliberado de transgresión del sábado se puede volver en un peshá, en una rebelión. ¿Se recuerdan de aquel hombre que fue a recoger leña en sábado? ¿Cuál fue la orden del Señor? Cuando le consultaron al Señor, ¿qué hacemos con él? El sumo sacerdote consultó a Aarón y Dios dijo que muera apedreado. ¿Lo han leído en la Biblia? Y uno dice, pero qué radical, ¿sí o no? Pareciera algo radical y duro. Pero ¿saben que Elena de White nos habla acerca de esa situación? Y ella dice que esta persona había vuelto un hábito transgredir el sábado. O sea, esta persona ya le habían hablado, ¿sí o no? Ya le habían dicho, no vaya a recoger leña en sábado, adore al Señor, no haga ese trabajo en sábado, es el día santo del Señor. Y él lo hacía. ¿A mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa quién me mire? Que me mire Moisés, que me mire Aarón, ¿y qué? Así era esta persona. Había convertido ese awón en un peshá, en un pecado de rebelión. Ahora, ¿sabe que para el pecado de awón había un sacrificio prescrito? Era un cordero. Usted llevaba el cordero, confesaba su pecado y había perdón. ¿Cuántos dicen amén por eso? Gloria a Dios, hermano. Ahora, quiero preguntar, hermano, entre Adán y Eva, ¿quién cree usted que tuvo la responsabilidad de la entrada del pecado a esta tierra? ¿Adán o Eva? Levanten la mano los que creen que Adán. Levanten la mano los que creen que Eva. Hay poquito, ¿no? Hay algunos que están en el limbo, ¿verdad? Saben, hermanos, que hay una diferencia entre el pecado de Adán y el de Eva. Vean lo que dice 2 de Corintios. Miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo 11, acerca del pecado de Eva. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3 dice así: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó ¿a quién? A Eva. Eva fue ¿qué? Engañada. Eva pensó que lo que estaba haciendo al llevarle el fruto prohibido a Adán era algo bueno. Eva fue engañada. Por eso algunos creen que Eva cometió hatá. Ahora vea lo que dice Primera de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 14. Y Adán no fue, ¿qué dice? No fue engañado, sino que la mujer. Adán no fue ¿qué? Adán pecó ¿cómo? Con conciencia.
sabiendo. Adán cometió agón. Por eso, la responsabilidad de la entrada del pecado se carga sobre Adán, no sobre Eva. Es más, cuando usted lee el relato de Génesis 3, dice que después que Adán comió del fruto, se vieron ¿qué? No cuando comió Eva, fue cuando comió ¿quién? Adán. Y también, hermanos, cuando usted lee las consecuencias, Dios le dijo a la mujer: aumentaré el dolor de tus preñeces y el hombre te va a señorear, punto. Pero cuando Dios le habló a Adán, Dios le dijo: maldita será la tierra por tu culpa. Oiga eso, hermano. La responsabilidad. Si usted lee Romanos en varios textos dice: así como en Adán todos mueren. No dice Eva. ¿Dice quién? Adán. La responsabilidad de la entrada del pecado a esta tierra se carga sobre Adán, no sobre Eva. Saben que la Iglesia Vaticana responsabiliza a la mujer, y por eso la mujer es de alguna manera marginada en la Iglesia Vaticana. Porque ¿cuándo usted ha visto a una mujer siendo cardenal? No, hermano. Ellas son casi como sirvientas, ¿no? Las monjas que sirven, o sea, no, la mujer no puede tener una aspiración de altos privilegios en la Iglesia Vaticana. Lo mismo pasa con el Islam. El Islam culpa a la mujer y es bien marginada la mujer en el Islam. Muy bien, ha habido una mala comprensión ahí de la palabra del Señor. Tenemos el propiciatorio, hermanos, que nos recuerda que Cristo ha hecho provisión de salvación. Amén. Esa parábola linda, ¿no?, entre el fariseo y el publicano que dijo: sé propicio, haz propiciación por mi pecado. Jesús ha provisto medio de salvación, hermanos. La sangre del macho cabrío la vamos a ver mañana porque es 7 veces. El incensario, hermanos, nos recuerda que mientras Cristo interceda, ¿habrá qué? Gracia. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 8. Vea lo que dice la palabra de Dios acá. Apocalipsis capítulo 8, verso 3 dice: otro ángel vino entonces. Vea lo que dice: otro ángel vino y se paró frente al altar con un incensario ¿de qué? ¿Quién es el que tiene el incensario? Es Jesús. Por eso es que los que estudian profecía creen que ese ángel que se menciona ahí es Cristo. Y dice, y se le añadió incienso, dice, para añadirlo a las oraciones de los santos. Noten que el incienso es algo que se le añade a la oración. O sea, el incienso no es la oración, sino que es algo que se añade a la oración para que la oración llegue como olor grato ante Dios. Pero note lo que dice el verso 5. Y el ángel tomó el incensario, ¿lo llenó de qué dice? Ya no lo llenó de incienso, ¿lo llenó de qué? ¿Y qué hizo? Lo arrojó. ¿Qué significa eso? Se terminó ¿qué? La gracia. Ya no hay más mediación. Ya no hay más intercesión. O sea, hermanos, un día la gracia va a terminar. La gracia se va a cerrar. Y ojalá que cuando eso suceda, estemos con Cristo, hermanos. Si aquí hay alguien que aún no ha entregado la vida a Jesús, ¿qué esperas? Tú dirás: no, pero ha de faltar mucho tiempo. Sí, a lo mejor puede ser que falte mucho tiempo, porque el día y la hora nadie lo sabe. Pero si tú mueres hoy, ¿qué pasa? Se acaba la gracia para ti, ¿sí o no? Así que toma eso en cuenta. Vamos a avanzar, hermanos, porque tenemos algunos puntos aquí. Voy a pasar un poco rápido. Dentro de la gracia habían 3 cosas, dice Hebreos 9:4.
las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y una vasija con maná. Fuera del arca había una copia de la Torá, de la ley ritual. Pregunto, ¿cuál de esas dos leyes anuló Jesús? ¿La que estaba dentro del arca o la que estaba fuera del arca? A ver. Claro. La que está dentro del arca es la ley moral, ¿sí o no? Que es eterna. Así dice Salmo. La ley que estaba afuera, dice Deuteronomios 31:26, que estaba como testigo contra nosotros. Y Colosenses 2:14 nos habla de, Colosenses 2:14 no menciona la palabra ley. Colosenses 2:14 dice que había algo que está, un acta, dice, acta de los decretos, que estaba contra nosotros, haciendo una referencia de la ley ritual. ¿Por qué, hermanos? Porque todo ese ritual del santuario era un símbolo, un drama, una representación de la obra de Cristo. En realidad, la sangre de los animales sacrificados no perdonaba pecados, pero alguien tenía que morir, hermanos. O moría el pecador o moría un sustituto, y Dios estableció animales limpios como sustituto aceptable mientras llegaba el Mesías. Entonces, hermanos, cuando Cristo vino a esta tierra, como lo dijimos estas noches, Cristo le puso fin a todo ese ritual. Anuló la ley que estaba fuera del arca, no la que estaba dentro. Muy bien, voy a pasar esta parte por el tiempo. Yo quiero aquí, esta parte vamos a tratar de detenernos un poco en ella. Hermanos, cuando Cristo vino a esta tierra, en el año 27, cuando Él se bautizó, Jesús abrió la puerta del atrio espiritual. Jesús abrió la oportunidad de salvación para todos. Ese mismo año, Jesús muere, resucita y asciende ¿a dónde? Al cielo. Jesús estuvo, hermanos, en el cielo más de 1810 años. ¿Qué hacía Jesús en el lugar santo? Dos cosas principales: intercedía y abogaba. Lo explicamos anoche. Intercedía por los no creyentes, abogaba por los creyentes. Recuerden que interceder no es salvar, es ofrecer la salvación. Está en ti tomar esa oportunidad, esa invitación. Pero, hermanos, al cumplirse las 2300 tardes y mañanas, Jesús pasó del lugar santo al lugar ¿qué? Santísimo. O sea, hace 180 años Jesús pasó al lugar santísimo, y desde entonces está en la última fase de su ministerio mediador. ¿Qué hace Jesús en el lugar santísimo? ¿Cuál es la diferencia con el lugar santo? Bueno, Jesús como mediador sigue intercediendo y abogando, pero también Jesús es juez. O sea, está haciendo obra de juicio. Jesús hace dos cosas entonces: es juez y abogado. Vea lo que dice la palabra de Dios en San Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. Jesús es juez y abogado en este momento, hermanos. Pregunto, ¿para quiénes es abogado? ¿Para quiénes es juez? A ver, ¿para quién es Jesús abogado? ¿Para quién Jesús es juez? Si el juicio ya inició, porque se dice Apocalipsis 14:6, 14:7, la hora de su juicio ha llegado. Él ya está en obra de juicio. ¿A quiénes está juzgando? ¿A quiénes? Saben, yo he notado un poquito de debilidad con este tema en la comunidad adventista.
Jesús ahorita está juzgando a los muertos. ¿A quiénes? Vea lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 11, verso 15 dice que el ángel, el séptimo ángel, tocó la trompeta. ¿Cuántas trompetas hay? 7, hermanos. Se toca la última trompeta. Recuerden que las trompetas, los shofar, se tocaban antes del Kipur, antes del día de la expiación, 10 días antes, dice la palabra del Señor en el libro de Levíticos. Entonces las trompetas se tocaban antes del día de la expiación. Por esa razón entendemos que cuando se toca la séptima trompeta, va a iniciar el día de la expiación profético, el día del juicio. Por eso usted va a ver que en el 11:19 se abre el acceso al lugar santísimo y se ve el arca. Pero mire lo que dice el 11:18. Tu ira ha venido, el tiempo de juzgar ¿a quién? A los muertos. ¿Cómo se juzga a los muertos, hermanos? ¿Será que el muerto va al cielo? ¿Cómo se juzga a los muertos? Mire que hay algunos que lo tienen claro y otros que me ven como que estamos en la clase de mate, de física. Vamos a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, verso 12. Miren esta escena de juicio. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y fueron juzgados, ¿quiénes? Los muertos, por las cosas que están escritas en los libros. ¿Qué es lo que se revisa en el cielo? El registro de vida de la persona, ¿sí o no? Eso es lo que se revisa en el cielo. Cuando una persona muere, se define su destino eterno. Especialmente los últimos momentos de vida de esa persona son claves. Saben que los médicos forenses y también algunos psiquiatras y psicólogos dicen que lo último que se apaga cuando una persona muere es el cerebro. Miren cómo es que Dios, hermanos, cómo es posible creer en la evolución, ¿no? Somos un diseño maravilloso, hermanos. Saben que el cerebro controla muchas de nuestras funciones de manera consciente, pero también controla otras funciones de manera inconsciente, por decirlo así. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, el cerebro controla mi mano, ¿sí o no? Un total control. Yo le digo qué hacer a la mano, abrirse, cerrarse, levantarse, no hay problema. ¿Puede el cerebro controlar el corazón? No puede, hermano. Usted, yo no puedo decir al corazón, párate ya. ¿Verdad que no? Ay, ojalá me muera. Mire cómo Dios nos hizo tan maravilloso que el corazón no nos hace caso, ¿sí o no? Dios nos diseñó así. Entonces también Dios diseñó de tal manera el cuerpo que cuando el corazón ha dejado de latir, ya no hay pulso, ya no hay respiración, todavía hay actividad cerebral. Por algunos segundos o minutos, todavía hay actividad cerebral. ¿Y quién es el que habla con Dios? ¿Quién es el que habla con la persona? Solo Dios. El diablo no puede leer la mente, hermano. ¿Cuántos dicen amén por eso, hermano? El diablo es un tremendo, psicólogo, por decirlo así, ¿no? Porque él sabe estudiar la conducta humana. Y es algo que nosotros también hacemos cuando uno conoce a alguien. Uno ya sé qué estás pensando, dice uno, ¿verdad que sí? Porque uno conoce a la persona. Uno le ve la mirada, le ve la intención, ya sé qué querés hacer. O sea, el diablo nos estudia, hermanos, y por eso anticipa qué podemos querer o gustar, pero no puede leer la mente, hermano. El único que lo puede hacer es Dios. Así que Dios en ese juicio, saben que a mí me tocó, hermanos, una vez, uno de los funerales más duros que me tocó atender.
fue el de una joven adventista que tristemente se quitó la vida. Yo no sé si algún hermano ahorita está luchando contra algo. Yo no sé si alguien que nos está viendo por las redes sociales está luchando contra algo. Hay culpa y hay ideas de atentar contra su vida. Hermano, amigo, hay esperanza en Jesús. Esta joven decidió terminar con su vida. Yo estaba saliendo de ese distrito, ya no estaba en ese distrito, pero llegué a cubrir el funeral. La joven se quitó la vida porque estaba embarazada de un líder de la iglesia. Y la tía, que odiaba a los adventistas, los había visto. Miren cómo es el diablo, hermano. El diablo mal paga al que bien le sirve. El diablo te induce a pecar y después te deja al descubierto, hermano. ¿Sí o no? Entonces la tía le decía: ya sé de quién es ese hijo, y cuando nazca le voy a hacer pruebas de ADN para mostrar que fulano es el padre. Y le vivía diciendo eso, y la joven se sentía angustiada porque él era casado. Así que un día tomó veneno. Antes le dio a su hija de 5 años. Después tomó ella. Murió ella y el bebé. Entonces yo estaba en el funeral y entraron los 3 ataúdes, hermanos. El de la mamá, el de la niña y el del bebé. Yo llevaba un bosquejo y le dije: Señor, este bosquejo no me sirve acá. Ilumíname. Dame un tema que decirle a la gente. Y yo me recuerdo que empecé diciendo: ninguno de ustedes se atreva a emitir juicio contra esta joven, porque solo Dios conoce el destino de ella, porque solo Dios fue el último que habló con ella. Es más, saben que porque lo hizo en la cama, se acostó, se acostó en la almohada, ella dejó una nota. El ministerio público me la mostró. Ella agradecía a la iglesia y le pedía perdón. Un suicida que pide perdón. Ella lo que quería era escapar de su realidad, hermanos, y no hallaba cómo. Porque se ha demostrado que la mayoría de los suicidas se arrepiente. En último momento se arrepiente, pero ya se tomó el veneno, ya se tiró, va en el aire. Porque así me decía, yo visité una familia que vivían ahí en el barranco, hermano, el puente del incienso, ¿verdad? Allá en la zona 3. Cuando los visité, hermano, lugares declarados inhabitables, pero la gente tiene necesidad de vivir en algún lado, ¿no? Y el patio de ellos es el vacío, hermanos, el barranco. Y yo, para decir: ¡ala, qué lugar más horrible! En vez de decir eso, le digo yo: mire, qué bonita vista tiene aquí del puente del incienso, le digo. Ah, sí, me dice: sí, aquí vemos cómo se tira la gente, me dijo. El último se tiró la semana pasada, me dijo. Iba arrepentido, se notaba que iba arrepentido. ¿Por qué lo dice? Le digo: se quería agarrar de algo, se miraba que... Y ya no, hermano, ¿ahí para dónde? Usted puede arrepentirse, Señor, perdóname. Ya no se puede, hermano. Entonces, hermano, el último que tiene contacto con el ser humano en esos momentos es Dios. Y Dios, en el juicio divino, va a mostrar esas últimas conversaciones. Es como un WhatsApp espiritual, ¿me entiende? Como un chat espiritual. Dios va a mostrar: mire, esto fue lo que yo hablé, y esta persona se arrepintió en último momento. La salvación es por gracia. Es por gracia, hermano. No por obras, para que nadie se gloríe. Ahorita en el cielo, hermanos, se está haciendo el listado de los que van a participar
en la primera resurrección. Amén. Gloria a Dios, hermanos. En algún momento del cual no tenemos fecha revelada, el juicio va a empezar por los vivos. Y cuando eso empiece, ¿por dónde va a iniciar? Por la iglesia, hermano. Y cuando empiece por la iglesia, ¿por quiénes va a iniciar? Yo imagino que sí, ¿no? De arriba para abajo, ¿no? Dirigentes, pastores, ancianos, miembros de junta, laicos, exadventistas. No creas, no, como ya me salí. No, hermano, tú sigues siendo hijo, morirás siendo hijo, ¿sí o no? La parábola del hijo pródigo dice que aunque estaba pródigo, seguía siendo ¿qué? Hijo. Hermano, vuelve. Amén. Renueva tu pacto. Amén. Antes que sea tarde. Dios está dando suficiente tiempo. ¿Sí o no? Muy bien, hermanos. ¿Qué entonces pasa con Azazel? Azazel representa a Satanás y su destino. Jesús descargará los pecados de todos los redimidos sobre él en ocasión de su segunda venida. Y yo alabo el nombre de Dios por eso, hermanos. Porque cuando yo me entrego a Cristo, Cristo carga mis pecados, sí, pero Cristo va a venir y los va a descargar sobre Satanás. Al final, Satanás va a pagar por los pecados que él me indujo a hacer, que él se aprovechó de mi naturaleza caída para que yo pecara. Satanás, hermanos, es un ser maligno. Él sabe que estamos inclinados al mal y se aprovecha de eso. Él explota el mal que hay en nosotros, llevándonos por circunstancias difíciles. Satanás pagará por sus pecados y los de todos los redimidos. Por eso dice Apocalipsis 20 que Satanás será atado, una atadura simbólica, una atadura espiritual por 1000 años, mientras los redimidos reciben facultad de juzgar. ¿Cuál será nuestra parte en el juicio? Según el libro Conflicto de los Siglos, hermanos, página 641, nuestra parte en el juicio va a ser definir la cantidad de sufrimiento de cada pecador perdido. Nosotros no vamos a definir quién se salva y quién se pierde, eso se está definiendo ahorita. Nuestra parte en el juicio es definir cuánto va a sufrir cada perdido. Este va a sufrir horas, este va a sufrir días, este a lo mejor le va a tocar que sufrir semanas, porque la palabra de Dios dice que caerá fuego del cielo sobre ellos, ¿sí o no? Después de los 1000 años. Pero ya voy a explicar un detallito ahí. Y algunos, cuando el santo fuego de Dios caiga sobre ellos, van a ser consumidos en el instante, otros minutos, horas, días, algunos quizás semanas. El último en apagarse, porque no van a arder por la eternidad. El fuego de Dios es eterno, sí, pero nosotros no somos eternos. El fuego eterno de Dios cae sobre mí y me consume, hermano. Entonces, el último en apagarse será Satanás, porque él tiene que pagar por sus pecados y por los pecados de aquellos que nos hemos entregado a Jesús. Satanás será atado. Se cierra el círculo, hermanos. El pecado empezó en Satanás y en él va a terminar. Al cumplirse los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión, dice Apocalipsis 27. Y sobre él caerá el juicio final. Vea lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 20:10. Y de Dios descendió fuego. ¿Y qué dice? No dice que van a arder por la eternidad, ¿sí o no? ¿Qué dice? Los consumió. Los consumió a cada uno según su tiempo. El conflicto de los siglos dice que aquellos que han hecho grandes males contra la humanidad, les va a tocar más tiempo. Les va a tocar más tiempo. Aquellos políticos que han robado, hermano, le llegó su hora, ¿sí o no? Le llegó su hora, hermano.
Romanos 16:20 dice que aplastará muy pronto, Jesús aplastará muy pronto a Satanás. Nahum 1:9 dice que Dios no va a tomar venganza dos veces, una sola vez será suficiente, hermanos. Y Malaquías 4:1 dice que no quedará ni raíz ni rama. Entonces la tierra será purificada con fuego. La palabra de Dios dice que después de los 1000 años ocurrirá la segunda resurrección, la resurrección de los perdidos. Y Dios los va a levantar para que paguen por sus pecados, porque no quisieron aceptar el sacrificio de Cristo, hermanos. Y algunos que han hecho grandes males usaron la muerte como medio de escape. Hay varias noticias de asesinos en serie que cuando fueron acorralados para no ser capturados, ¿qué hicieron? Se pegaron un tiro. ¿Quién lo hace pagar? Mató 10, 15 personas. ¿Quién lo hace pagar? Hitler, algunos dicen que Hitler se suicidó. ¿A cuántos ordenó matar? ¿Cuánto dolor hizo? Y cuando tenía que enfrentar las consecuencias no tuvo el valor de hacerlo y se quitó la vida. Hermano, Dios lo va a levantar y lo va a hacer pagar. Hermano, arrepiéntete y busca a Jesús mientras pueda ser hallado. Esa multitud de perdidos, dice Apocalipsis 20, rodeará la ciudad amada de Dios que ha descendido del cielo, con los redimidos dentro de ella, e intentarán tomarla. Solo en eso van a quedar, hermano, en un intento. Porque de Dios desciende fuego del cielo sobre ellos y los consume. Ese fuego, hermanos, se esparce por toda la superficie de la tierra. Ese santo fuego va a tocar a Satanás. Ahorita Satanás es un ser espiritual. No lo podemos tocar más que con los méritos de Cristo, hermanos. Pero cuando el santo fuego de Dios caiga sobre él, sí será tocado y arderá, hermanos. Alrededor de la ciudad amada caerá el fuego santo de Dios, hermanos, que va a cubrir toda la tierra. En realidad, hermanos, habrán dos lagos de fuego. Ese concepto del lago de fuego que aparece en Apocalipsis 19:20 y en Apocalipsis 20:10. Leámoslo para que usted lo capte. En Apocalipsis 19 está hablando de la segunda venida de Cristo, las bodas del Cordero, el jinete fiel y verdadero que va a apresar a la bestia, su imagen y su marca, al falso profeta. Entonces vea lo que dice Apocalipsis 19:20. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de ¿dónde? Hay un lago de fuego que va a darse en ocasión de la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, hermanos, va a mandar a traer a sus hijos. Los ángeles nos van a llevar a la presencia de Cristo, hermanos. Y cuando estemos frente a Jesús, el fuego santo de Dios va a envolver la tierra. Por eso dice Apocalipsis que la tierra va a quedar desolada y vacía, completamente destruida. Y lo mismo va a pasar después del milenio. Vea lo que dice Apocalipsis 20:10. Apocalipsis 20:10 dice: el diablo, esto es después del milenio, mire, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Note la frase, dice día y noche, no dice días y noches. Será atormentado día y noche por un corto tiempo, un justo tiempo. Después, hermanos, que la tierra se enfríe, que el fuego se apague, la tierra será ¿qué? Recreada. Amén. Solo que en esa ocasión, hermanos, veremos la creación. ¿Saben que cuando Adán fue creado, él no vio la creación? ¿Sí o no? Ni siquiera la de Eva. A él los ángeles le decían: no, es que Dios creó todo esto.
y él lo aceptó por fe. Pero en esa ocasión, cuando la tierra sea recreada, lo vamos a ver, hermanos. Bueno, en resumen, hermanos, ¿qué significa el día de expiación para nuestra vida? Esto nos recuerda que todos daremos cuenta, que la ley sigue siendo vigente y será la norma de juicio, que todos nacemos pecadores y en rebelión. Por el tiempo ya no pude explicar el pechá, hermanos, pero el pechá es el pecado de rebelión. Es peligroso para nuestra salvación ser obstinado, necio, rebelde. Por eso dice Hebreos capítulo 3 versos 7 y 8: si oyes hoy su voz, ¿qué dice? No endurezcas el corazón, no contristes al Espíritu Santo. ¿Sí o no? El propiciatorio nos recuerda que del trono de Dios viene la gracia y la misericordia. Cristo llevó su sangre al cielo. El incensario nos recuerda eso, todavía hay gracia. Hermano, amigo, decide por Jesús. Amén. Entrega tu vida al Señor. Cristo Jesús viene como Rey de Reyes, con sus ropas reales. Ya no viene a morir por nadie, ya no viene a interceder por nadie. Mateo 16, 27 dice que viene a dar un pago: vida o muerte. ¿Quién define el pago? Nosotros. Cristo me va a dar lo que yo elija. ¿Cuántos eligen la vida, hermanos? Decídete por Jesús. Saben que creo que fue en 2022, cerca del Día de la Independencia, cuando en un concierto allá cerca del terreno de Semaco en Shela hubo una estampida humana y murieron 9 personas. 3 de esas personas tenían relación con la iglesia. No eran adventistas, pero visitaban nuestras iglesias. Uno de ellos era un joven que la tía, creo que lo llevó la tía al concierto, y él había llegado a la iglesia, había asistido a una campaña. Yo me imagino que él le hicieron la invitación y no quiso. Murió esa noche. Otra de las personas que falleció era una señorita también menor de edad, que asistía al club de conquistadores. No era adventista, pero ella iba al club por el lado de Malacatán. Igual me parece que fue su tía o la llevó al concierto. La familia no sabía. La tía también murió, la tía de ella. Me imagino yo que en el club le hicieron la invitación: entrégate a Cristo, bautízate. Por alguna razón no quiso. Esa noche murió. Hermano, amigo, Jesús te está llamando. Yo quiero preguntar: ¿habrá alguien aquí que no es bautizado, pero le gustaría algún día hacerlo? Levante su mano. Vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien en esta hora? Jesús te está llamando. Jesús está hablando a tu vida. Decide por Jesús. ¿Habrá alguien en esta noche que quiera responder al llamado del Señor? Levante su mano. Vamos a orar por usted. No le digas que no a Jesús en esta noche. Ábrele tu corazón. Déjalo entrar a tu vida. Decide por Jesús. ¿Habrá aquí alguien que necesita renovar su pacto con Cristo? El Señor te está llamando antes que sea tarde. Decide por Jesús. Decide ahora que estás vivo. Entrega tu vida al Señor. ¿Habrá alguien en esta noche?
Levanta tu mano. Vamos a orar por ti. Deja el temor a un lado, deja el miedo y toma tu decisión en esta noche. Queremos orar también por nuestros amigos que nos ven por las redes sociales. Hay un buen grupo de personas, un promedio de 50 por noche que se han conectado. Oramos por ellos. Y si hay alguno que necesita a Jesús, toma tu decisión. Abre tu corazón a Jesús. No importa la situación por la que estés atravesando, Jesús te ayudará a encontrar la salida. Jesús te ayudará a encontrar solución. No desesperes. ¿Habrá alguien en esta hora? Jesús te está llamando. Jesús está hablando a tu vida. ¿Quieres tomar tu decisión? Levanta tu mano. Vamos a orar por ti. Queremos orar en esta noche, hermanos, recibiendo a Jesús como Señor y Rey en nuestras vidas. Amén. Así que yo quiero preguntar a los que son bautizados: ¿cuántos de nuestros miembros bautizados, levantando su mano, creen que Jesús es su Señor y Rey? Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Querido Jesús, gracias por tu palabra. Nos ha hecho recordar un tema trascendental, Señor. Un día nuestro nombre pasará frente al juicio divino. Y cuando ese día suceda, que nuestro nombre esté bañado, ungido, lavado con la sangre de Cristo. Porque tu preciosa sangre perdona todo pecado. Gloria a Dios. Quita de nuestro corazón, Señor, la rebelión. Quita de nuestro corazón la necedad, el orgullo, el egoísmo, que tanto daño le hacen al alma, Señor. Porque estas actitudes contristan al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el único que puede llevarnos al arrepentimiento. Yo quiero orar, Señor, por tu amada iglesia que ha levantado su mano diciendo: Jesús, te recibo como mi Señor y Rey. Tú mandas en mi vida. Ayúdame a ser obediente. Ayúdame a ser sumiso ante ti. Ayúdame a ser humilde, a humillarme ante tu presencia, a obedecer tu palabra. Padre Santo, queremos orar por nuestros amigos que nos acompañan, Señor. Si aquí hay alguien que está luchando en su corazón, que deje de luchar y se rinda a ti, Señor. Queremos orar por nuestros amigos que nos ven en las redes sociales. Bendice sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.